Vamos a hablar del tema 15, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Debemos comenzar señalando que la OIT es una instancia tripartita de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y convoca y aglutina a los gobiernos, es decir, los estados, empleadores y trabajadores de todos los países miembros de este organismo internacional, con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. También tiene que ver con el establecimiento de normas del trabajo, formular políticas sociales, políticas laborales para mejorar las condiciones de trabajo y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de hombres y mujeres. Es decir, que se dedica principalmente a elaborar políticas para la reducción de la pobreza, para lograr una globalización justa y generar oportunidades de trabajo decente para todos y todas en condiciones de seguridad, equidad, dignidad humana. La OIT, en su calidad de organización tripartita, trabaja tanto con los gobiernos como con las organizaciones de empleadores y trabajadores para promover los objetivos que tiene esta agencia internacional o organismo internacional. Es necesario mencionar que la OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Paz de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que primero se reunió en París y luego en Versalles. La constitución de la OIT contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrente temas laborales se iniciaron mucho antes y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen y Daniel Legrand, de Francia. La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre seguridad, temas humanitarios y políticas sociales y económicas. Por consiguiente, la OIT tiene tres políticas fundamentales claras en sus estatutos. Primero, la creación de empleos, porque la OIT realiza análisis e investigaciones sobre el empleo y participa en discusiones internacionales sobre estrategias para que los estados puedan generar nuevos empleos. Protección social, tomando en cuenta que solo el 20% de la población mundial tiene una protección social adecuada y más de la mitad no tienen ninguna cobertura. Estas personas, un gran conglomerado, enfrentan peligros en el lugar de trabajo y tienen pensiones y seguros de salud débiles o inexistentes o nulos. El acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todas las personas, reconocido en instrumentos internacionales, tanto por las Naciones Unidas como también por organismos supranacionales regionales y también en las constituciones políticas. Asimismo, se tiene el diálogo social, que la OIT lo define como todos aquellos tipos de negociación, consulta e intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre temas de interés común. La forma en que se produce este diálogo varía de acuerdo a cada país y región, y la eficacia del diálogo social depende de la voluntad política, el compromiso social de todos los participantes, un respaldo institucional adecuado, el respeto de derechos fundamentales, de libertad sindical, de negociación colectiva, y que existan organizaciones de trabajadores y también de empleadores fuertes e independientes para lograr los cometidos. Ahora, muy bien, ¿cómo es que se estructura la OIT? Desde el principio se ha organizado la OIT con tres órganos principales. Se tiene la Conferencia Internacional del Trabajo,
que tiene una conformación tripartita, es decir, los estados, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. Se reúnen cada año en junio en Ginebra. Esta Conferencia Internacional de Trabajo constituye el órgano supremo y tiene esta organización tripartita que les mencionaba, que pueden ser asistidos por consejeros técnicos hasta un máximo de 2 por cada punto del orden del día que se va a tratar cada año. Ahora bien, esta conferencia establece y adopta normas internacionales del trabajo y constituye un foro en el que se debaten temas sociales y laborales de gran relevancia. También adopta el presupuesto de la OIT y elige al Consejo de Administración. Entonces, ¿qué es el Consejo de Administración? Es el órgano ejecutivo de la OIT. Se reúne 3 veces al año, también en Ginebra. Toma decisiones sobre políticas de la OIT y establece el programa y presupuesto que posteriormente son presentados a la conferencia. El Consejo de Administración, entonces, es el órgano ejecutivo. El Consejo de Administración de la OIT está formado por 28 miembros gubernamentales, 14 empleadores y 14 trabajadores. Los estados más industrializados, los más grandes, ocupan 10 puestos gubernamentales de forma permanente, así como se ha decidido, y los representantes de otros gobiernos son elegidos cada 3 años teniendo en cuenta la distribución geográfica. Los empleadores y los trabajadores, por su parte, eligen a sus propios representantes. También se tiene la Oficina Internacional del Trabajo, que es la Secretaría Permanente de la OIT. Es responsable por el conjunto de las actividades de la organización que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general, que es elegido para periodos renovables de 5 años. La Oficina Internacional del Trabajo cuenta con unos 1.900 funcionarios de más de 110 nacionalidades que se desempeñan en Ginebra y también en 40 oficinas de diversos lugares del mundo. El tripartismo implica la participación de los gobiernos, de las representaciones de empleadores y de trabajadores. En esta gráfica se ve mucho más claro. En todas las actividades de la OIT es fundamental la cooperación y el apoyo entre gobiernos, entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores para fomentar el progreso social y económico. ¿Qué hace y qué emite la OIT? La acción de la OIT es normativa, cooperativa y de divulgación. Normativa porque emite convenios y recomendaciones para que constituyan normas que deben ser adoptadas en las legislaciones de los países miembros. Esos son los convenios. Las recomendaciones son sugerencias que son elaboradas también por los órganos competentes de la OIT. La cooperación, tanto con las organizaciones de trabajadores, de empleadores y con los gobiernos, para que se puedan implementar las políticas sociales y laborales que emite esta organización y también para divulgar los convenios, las conquistas y los derechos que se han constituido a favor de los trabajadores. Tomemos en cuenta que Bolivia es miembro de la OIT desde 1919, es decir, desde que ha sido creada la OIT y tiene representación conforme disponen las normas de la OIT. Nuestro país ha ratificado 50 convenios. De los convenios fundamentales que tiene la organización, ha ratificado los 8 convenios fundamentales, ha ratificado 3 de 4 convenios de gobernanza que son prioritarios. De los convenios técnicos ha ratificado 39. Y de todos los 50 convenios ratificados por Bolivia, o el Estado Plurinacional de Bolivia, como se denomina, 47 están en vigor y 3 han sido denunciados. Es decir, que Bolivia tiene toda una línea respecto de seguir e implementar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que reitero es un organismo internacional que aglutina a empleadores, organizaciones de trabajadores
y a los gobiernos de los países miembros, formando o fundando este tripartismo que es importantísimo para que se puedan asumir políticas claras en el ámbito laboral a favor de un empleo digno, estable y decente en todos los países que forman parte de la OIT. Hasta ahí entonces el tema número 15.